Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5, versículo 5. El orgullo religioso de los fariseos, la ambición de los saduceos y la violencia de los celotes no les permitía ver que la mansedumbre era algo bueno y parte del reino de los cielos. Para todos estos grupos, la idea de mansedumbre suena a debilidad, timidez, cobardía y pasividad. Pero aún así en nuestro mundo y nuestra cultura actual siguen pensando de la misma manera que la mansedumbre no es un camino válido, sino lo que necesitamos es fuerza, carácter, actitud, valentía, agresividad. Por tanto, la primera pregunta que debemos formularnos es, ¿qué es mansedumbre? ¿Qué significa ser manso? La palabra manso viene de praos, que significa básicamente suave, blando, humilde, considerado, cortés. Por eso varias versiones traducen este verso como dichosos los humildes. El término se usaba para decir que los animales salvajes podrían ser domesticados por un domador, pero en un sentido humano alude a ser apacible, dócil, sumiso. Esta definición no significa que manso tenga que ver con ser débil, cobarde, sin carácter o fuerza, ya que las mismas escrituras nos describen a Jesús como alguien manso y humilde. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Mateo 11:29. Y Jesucristo no fue alguien débil o cobarde, sin carácter ni fuerza, sino al contrario, Él confrontó a los fariseos con carácter y desafió sus enseñanzas con valentía. Pero esto no hizo que dejara de ser manso. Las escrituras nos muestran que como cristianos debemos ser mansos. Pablo escribe en los Efesios que vivamos como dignos del llamamiento de Dios que hemos recibido. Y sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros. Efesios 4:2. Cuando le escribe a los colosenses, Él nos llama a vestirse como escogidos de Dios. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Colosenses 3:12. A Tito le escribió que quienes estén bajo su liderazgo deben mostrar mansedumbre con todos los hombres, que no difamen a nadie, ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre con todos los hombres. Tito 3:2. Alguien manso es alguien que se tiene una idea adecuada de sí mismo. No se ofende por si otros piensan mal de él. Si alguien piensa mal de ti, no te moleste, porque la Biblia te describe peor que cualquier otra persona te pueda describir. Una de las cosas de nosotros los cristianos es que no tenemos ningún problema en reconocer que somos pecadores. Incluso hay algunos creyentes que casi encuentran un deleite en llamarse constantemente miserables. Pero lo interesante es cuando otros te dicen pecador. Cuando otros me confrontan diciéndome que estoy en pecado, me molesto. Y eso se debe a que soy un pecador. Hay dentro de nosotros una resistencia natural que no quiere admitir tal acusación. Más bien nos gustaría golpear a quien se atreve a llamarme pecador. Un hombre manso es alguien humilde, ya que reconoce que todo le ha sido dado por la gracia de Dios. No se considera superior a los demás. No está buscando demostrar que sus dones es mejor que otros. No está buscando decir cuáles son sus derechos. Simplemente se comprende como un hijo de Dios amado por Dios, que está para servir a los hermanos en Cristo. Es alguien que alegremente puede lavar los pies de los demás sin ni siquiera anunciar que hará eso. Él se siente completamente cómodo con las palabras de Pablo a los Filipenses capítulo 2 versículo 3. No hagan nada por contienda o vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superior a sí mismo. ¿Es esa tu decisión al servir en la iglesia? ¿Es ese tu sentir cuando sirves a los hermanos? ¿Anhelas hacer todo para la gloria de Dios, incluso cuando nadie te ve? Un hombre manso es un hombre paciente y perdonador. Alguien que es manso no está preocupado de sus intereses, por tanto no busca amar a los hermanos basado en intereses. No es alguien que dice, no me relacionaré con este hermano porque no es de mi interés, sino que simplemente ama a los demás. Tampoco es alguien que anda a la defensiva. He conocido personas que se ofenden porque no los saludan, o porque los saludan mucho, o porque no le hablan o le hablan poco. ¿Acaso no revela eso que siempre estamos pensando en nosotros mismos? Aquel que es manso simplemente si lo ofenden, perdona. Incluso ni se da cuenta si lo ofenden porque él no es el centro. Él puede tener que aceptar el hecho de que lo ofendan y puede perdonarlo rápida y fácilmente, debido a que no guarda ningún rencor en su corazón. Él se siente cómodo con lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 23. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca.
Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Un hombre manso completamente es libre de preocuparse por lo que piensan de él, y se sorprende cómo lo ha tratado Dios y cómo lo tratan los hombres. Es alguien que sirve con humildad, que es paciente y fácil perdonador contra las ofensas que realizan contra su persona, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué significa heredarán? Estrictamente significa recibir por suerte. Luego, en un sentido más general, significa poseerse de, recibir como propio, obtener. Esto significa que el ciudadano del reino de Dios tiene derecho a la posesión por la gracia de Dios. Cuando Mateo escribe, ellos heredarán la tierra, está citando las escrituras de Salmo 37:11. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Salmo 37 es un salmo muy interesante, ya que habla varias veces que los justos, en contraste con los malvados, van a heredar la tierra. Como vimos, para los judíos no era algo ajeno pensar el término de heredar la tierra, y que incluso ellos estaban a la espera de la llegada del Mesías, el cual destruiría a los paganos y los exaltaría a ellos y podrían heredar la tierra para siempre. ¿Es entonces posible pensar que los cristianos vamos a heredar la tierra? Claro que sí. Recordemos que los cristianos que lloran van a recibir consolación, porque el Señor no solamente va a transformarnos en cuerpo glorificado, como dice 1 Corintios capítulo 15, sino que además el Señor va a redimir la tierra completamente, según Apocalipsis capítulo 21. ¿Cómo saber si realmente soy un heredero? Si has entregado todo tu ser a Cristo, eres heredero. Si vives como un peregrino en este mundo, eres heredero. Si estás dispuesto a sufrir en el Evangelio, eres heredero. Los cristianos sabemos que al creer en Jesucristo nos vamos a enfrentar con tentaciones, pruebas, persecuciones, problemas y muchas cosas. Pero en medio de todas estas dificultades nos vamos a gozar por sufrir por causa del reino de Dios. ¿Estás dispuesto a sufrir por el Evangelio? ¿A enfrentar la persecución? ¿A morir por el Señor si es su voluntad? ¿A ser ridiculizado, burlado, ignorado por causa del Evangelio? Recordemos que el único perfecto, manso y humilde es Jesucristo. El único que, aunque pensaron mal de Él, en Él nunca hubo ningún mal. Aunque Él fue despreciado entre los hombres, Él les amó. Él fue perfectamente humilde, paciente y perdonador. Fue llevado escupido, rechazado, ignorado, burlado, y jamás dijo ninguna palabra en contra de ellos. Más bien expresó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él fue perfectamente manso. Él es Jesucristo, el que puede salvarnos y librarnos de nuestra condenación, para hacernos nacer a una vida nueva, a la vida eterna, a la vida de mansedumbre.